De que entrando ya en materia, la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones envió al Senado su propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Derechos en materia de espectro radioeléctrico. ¿Con qué objetivo? Pues con el de que se atienda el grave problema en el que se ha convertido el precio del espectro, pues que limita el desarrollo en materia de telecomunicaciones y por ende el desarrollo del país. La propuesta llegó tarde y no fue atendida, pero como tal contiene ideas muy sensatas que vamos a comentar precisamente con el presidente del IDET, que es el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Gerardo Soria. Gerardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya no hay manera de que se retomen estos planteamientos de la propuesta que llegó tarde. Eh, no en la Ley Federal de Derechos, porque bueno, ya fue votada por las dos cámaras y nada más estamos esperando que se publique en el diario oficial para entrar en vigor el 1 de enero de 2022. Pero el IFETEL podría interponer una controversia constitucional en contra de esos derechos. Sí, lo que pretende es lograr o conseguir estas tres propuestas que le hizo al Congreso de reducir las contraprestaciones anuales que se pagan hoy por derechos, particularmente para las bandas que se van a utilizar para 5G, modificar la estructura de cobro de las bandas de 800, que el país está dividido en 9 regiones, y el IFETEL considera que es más conveniente que sea por área básica de servicio, es decir, por ciudad o grupos de poblaciones más pequeños que las 9 regiones, para poder fijarle un valor más acorde al uso que se le da al espectro. No es lo mismo lo que vale el espectro en la Ciudad de México que lo que puede valer en una pequeña población en la sierra, ¿no? Y por último, que se pueda acreditar el pago del espectro contra las inversiones que se hagan para llevar servicios de banda ancha móvil a donde no hay hoy. Estas son en concreto las tres propuestas que hizo el IFETEL al Congreso de la Unión. El Congreso, pues, no hizo caso, y de todas maneras, aunque hubiera llegado semanas antes, tampoco hubiera hecho caso, porque es claro que venía con consigna, pero el IFETEL tiene una salida legal. El IFETEL puede interponer una controversia constitucional porque el artículo 28 de la Constitución le da la atribución originaria al IFETEL para fijar todas las contraprestaciones que se paguen por el uso del espectro radioeléctrico. Efectivamente, Gerardo, como tú lo mencionas, te saluda Rogelio Varela, el texto constitucional le daría esa facultad al IFT y en ese diálogo, te saludo Gerardo, ¿cómo podría darse, digamos, que esta controversia y los tiempos para poder modificar pues este cobro al espectro? Mira, digamos que el sector tuvo suerte, porque si no hubieran modificado nada de los derechos que se pagan por usar el espectro radioeléctrico, el IFETEL no podría demandar la controversia constitucional, porque tiene 30 días hábiles para hacerlo después de que se publica la norma que se considera que invade su esfera de facultades. Lo bueno en este caso es que sí se modificaron los derechos, se agregaron derechos para 10 MHz en la banda de AWS y se incorporaron derechos por uso secundario del espectro. Esto implica una invasión directa a las atribuciones del IFETEL y le abre afortunadamente la puerta para que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación
en el diario oficial de estas reformas a la Ley Federal de Derechos, pueda demandar ante la Suprema Corte la controversia constitucional. ¿Qué tan caro es México en cuanto al precio de su espectro radioeléctrico versus otras economías en desarrollo de su sector telecom? En promedio es 60% más caro, no que las economías en desarrollo, de los países de la OCDE, de las economías más avanzadas. Y en algunas bandas de frecuencias, particularmente aquellas que se van a utilizar para la quinta generación de servicios móviles, el famoso 5G, llega a ser incluso 120% más caro que los países desarrollados. Claro. Gerardo, platícanos un poco más a detalle pues esta propuesta de la cobertura social que pues te entiendo también es muy importante para el gobierno federal el hecho de poder ampliar el acceso a internet y a la conectividad en regiones pues que están todavía al margen de esta tecnología. Bueno, la propuesta del IFETEL es muy sensata porque se utilizan los recursos que genera el sector telecomunicaciones para poder ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones a localidades que hoy no las tienen. En vez de estar pagando derechos que se van al presupuesto general y después se tiran a lo tonto en cualquier proyecto, los recursos que genera el sector telecomunicaciones se destinarían al propio sector de telecomunicaciones si se estableciera un mecanismo de compensación en donde yo puedo restar de la contraprestación por el uso del espectro toda aquella inversión en infraestructura que haya hecho para llevar cobertura a poblaciones que hoy no la tienen. En esa materia o en ese esfuerzo por ampliar la cobertura, ¿qué podrías decir, Gerardo, de los esfuerzos de CFE Telecom y de, en este caso, el operador de la red compartida Altán, que tienen, pues, en buena medida parte de esa responsabilidad? Bueno, pues recordemos que la red compartida es un proyecto del sexenio pasado que ya tenía asumidos compromisos cuando ganó la licitación pública y parece que lo único que hizo fue adelantar algunos de esos compromisos. El tema de la red compartida es muy claro, es un proyecto que viene desde el sexenio pasado. El proyecto de CFE Telecomunicaciones para Todos, pues la verdad es que no lo entiendo. Le están soltando muchísimo dinero, pero no tiene infraestructura. Seguramente utilizará la infraestructura de Altán, que de cualquier manera no es llevar nuevos servicios a lugares donde no los hay. Es llevar la marca CFE Telecom a lugares donde Altán ya tiene servicio o lo va a tener. Me parece que es más una labor de propaganda que un ejercicio serio para incrementar la oferta de servicios de telecomunicaciones en poblaciones donde hoy no hay. Claro. Volviendo al tema de pues el cobro de derechos, Gerardo, esta nueva propuesta del IFT pues podría reactivar desde tu punto de vista las inversiones en este sector. Sin lugar a dudas. Recordemos que estamos en el peor de los dos mundos. Telefónica y AT&T han devuelto espectro no porque no lo necesiten, sino por el costo que implica ese espectro. Y parece que en el Congreso de la Unión y en la Secretaría de Hacienda no se dan cuenta que el espectro no es algo que se gaste, y que por lo tanto tienes que ahorrar. El espectro que no se usa
es dinero que dejas de recibir. Es mejor colocar todo el espectro que hay a precios más razonables que colocar muy poco espectro a precios altos. Claro. Esto lo vimos en la última licitación del IFETEL, en donde de 41 bloques ofrecidos, AT&T y Telcel solo adquirieron 3. Claro. Bien. Pues como siempre, muy agradecidos de que nos permitas platicar contigo, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Muy buenas tardes y gracias.